Bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Comenzamos la Lectio UNESCO sobre crisis, rebelión y cambio en el Mediterráneo. Me cumple hacer la introducción, que será atípica y breve, porque es necesario romper las inercias para comprender una realidad cambiante. Tengo mucho gusto en presentarles a los representantes de Medalix y de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Reggio Calabria, de la Universidad Dante Alighieri, también de Reggio Calabria, que me sucederán en esta presentación, en la que tratamos que ustedes asuman la sorpresa y el desconcierto que produciría a cualquiera que observe de lejos la realidad sobre la que estamos. En realidad, verán, voy a hablar de cosas insólitas en mi introducción, que solo trazará las líneas gruesas. A continuación será el análisis detallado y especializado de los profesores los que nos meterán en el fondo del problema de qué ocurre con la crisis en el Mediterráneo. Después tendrán ustedes la ocasión de intervenir en el mismo nivel en el que estamos nosotros. He puesto la mano, verán que es una cosa un poco insólita, porque es mi mano. Esa mano pintada es la de ustedes y la mía. Una mano de labrador, una mano de campesino, como fui de pequeño. Ustedes, si se miran su propia mano, a lo mejor ven una mano de pianista, una mano más o menos trabajada, una mano cuidada. Bien, hablo de esto porque para la comprensión de conjunto de lo que tratamos de presentar es bien indicativo. ¿Qué es UNESCO? UNESCO es esto. UNESCO es una mujer al frente de un proyecto, el proyecto de que construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Ella ha añadido el último término. Siempre la UNESCO decía building peace in the midst of men. Ahora dice de los hombres y las mujeres, es una aportación diferencial de ella. Todos creemos saber lo que está en los libros, tenemos la inercia del saber, lo que nos cuentan y lo que está en los libros, pero tenemos también, y es por lo que quiero jugar un segundo con mis amigos, lo que percibimos. Y creemos que percibimos, levanten las manos, las están mirando, por favor, el que se atreva a ver, amigos míos, un poquito así. Unos tienen manos de campesinos, otros no, y hacemos lo que yo. Uno. Ahora, lo mismo dos veces. Otra vez. Quietos. Yo no he aplaudido. Claro. Es decir, lo primero que vemos es que somos esencialmente sociales. Es decir, que nos dejamos arrastrar por el grupo. Es una característica que ha diferenciado a nuestra especie de las demás especies del planeta. Otra vez la experiencia. Ahora no necesitan aplaudir ni nada. Levántenme las manos de nuevo, se lo ruego. Y ahora hagan como yo. Aprietan una vez, aprietan dos veces. Todos es un espectáculo, que sería muy bonito haberlo fotografiado, porque con las manos en alto, de nuevo, las manos en alto, quietos, aprieten los pies. Por favor. No, no se me equivoquen. No aprieten esto, aprieten los pies. Nadie ve cómo el vecino aprieta sus propios pies. Hemos terminado con el experimento. Y enseguida viene quien nos preocupa. Nos preocupa Angela Merkel. Por encima de todo, Angela Merkel hoy es occidental, antes fue de Alemania Oriental, en la otra foto, y curiosamente en internet, mientras buscaba las fotos de Angela Merkel, me ha salido esto, que parecen ser los pies de Angela Merkel. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Para qué tenemos pies y dedos en los pies y para qué los gastamos? Somos unos inadaptados, en el sentido de que hemos puesto en marcha un tipo de mundo que la única vez que yo vi el intento de adaptar los dedos de los pies a algo funcional fue en el año 76, acompañando a los reyes de España en su primer viaje a la China, en la ciudad de Shanghái, que era oscura y gris y no se parece en nada al Shanghái de hoy, presenciamos una exhibición en el centro de cirugía de Shanghái más avanzado de entonces, año 76. Y después de una conferencia y una visita rotatoria, aparecieron unos muchachos, y yo nunca me sobrepondré, por eso me impacta tanto, un niño, tendría unos 12 años, con una guitarra, que tocaba la guitarra con los dedos de los pies que le habían trasplantado, como el doctor Cavadas, en las manos, porque se había cortado los deditos, y le hicieron trasplantes de dedos de los pies. Esta anécdota simplemente anticipa lo que luego el doctor Cavadas aquí en Valencia ha puesto brazos, ha puesto, es decir, esa evolución, pero es un caso extremo porque nadie, ni siquiera toma en consideración que somos aún
plantígrados o como se diga, porque estamos en esta, que es la foto definitiva. Vamos a ver, esta es la historia de todo nuestro proceso, esta espiral, el mundo son 4.500 millones de años, allí vemos el Parque Jurásico, que duró muchísimo todo el proceso, y la época, aquí están los mamuts ya, y al borde del precipicio, al filo, entre esta fase y esta, en el primer y segundo millón de años, no miles de millones, sino en el millón de años reciente, los homínidos se han separado de los que gastaban los pies para ir por las ramas de los árboles, que por eso tenemos dedos en los pies. Bien, entonces, atentos, porque lo que dice UNESCO es que veamos que somos un episodio muy fugaz sobre este planeta. Este episodio fugaz no tiene 2 millones de años, sino los 20, 30.000 años que nos separan de la mano. Esta no era mi mano, efectivamente, es la mano de la Cueva del Castillo en Santander, una mano paleolítica pintada con entusiasmo por uno que estaba pintando con una cañita soplando, y al apoyarse, y de repente dijo, esta es mi mano, este soy yo. Ahí comienza la toma de conciencia. La humanidad solo ha tenido toma de conciencia individual, y además se ha hecho gregaria, porque la hemos hecho colectiva, desde hace unos 40, 50.000 años. Antes no hay trayectoria. Bien, si miramos, esto es más científico y detallado, en la evolución de la humanidad, en realidad el primer segmento, que es el cuaternario, son los 2 millones de años de que hablamos, pero el hombre, desde que tiene esta autoconciencia, es la rayita. La raya ni siquiera llega a ser la zona amarilla, es una línea en la historia de esta Tierra. Y la parte blanca que vemos abajo es lo que le queda. ¿Qué le queda a la Tierra de supervivencia? Pues miren ustedes, ahora viene, esta era la foto de la conferencia. Por esto nace UNESCO. Por esto la gente dice que si tenemos la capacidad de autodestruirnos, o nos ponemos de acuerdo, o estamos al borde del precipicio. Y entonces la segunda bomba mundial, es decir, la segunda bomba atómica de la guerra mundial, en Nagasaki, el día 9, produjo en la iglesia de Urakami, una iglesia cristiana, saben la catástrofe, arrancó una parte del cerebro, bueno, de la simulación de este ángel. Y dice, como pueden ustedes leer, Walter Benjamin, el ángel de la historia debe tener este aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Esto es exactamente el manifiesto de UNESCO del primer director general, que fue Julian Huxley, entre el pasado. Miren ustedes que la mano de Santander está también en Argentina, está en Australia, en todos los continentes el hombre ha empezado reconociendo su propia huella. Y está también tomado como referencia el ángel de Nagasaki. ¿Qué propuesta hizo? La primera propuesta fue: hay que reescribir la historia de la humanidad porque los hombres se odian porque se desconocen. El odio continúa. No entro en detalles, ya estoy, 3 me quedan, estoy acabando. El Mediterráneo tuvo momentos, el progreso pues significa que 1000 años, las murallas de Constantino resisten 1000 años, hasta que Mohamed II tiene unos cañones lo suficientemente gruesos como para derribarlas. Pero además ha aparecido el fundamentalismo y se está enfrentando, como verán, los amantes de la muerte de uno y otro lado. La muerte como destino en el Mediterráneo. Esta es la Orden de Malta, donde los caballeros se dedicaban a contemplar su propio sacrificio y a buscar algún joyero que les hiciera en piedras duras estas maravillas. Pasaban 30 años de su vida pensando en cómo pasarían a la posteridad con una lápida dedicada de su encuentro con la muerte. Más imágenes, no se pueden figurar que estamos hablando de 380 lápidas de caballeros que están todas en el suelo más bonito del mundo. No hay ningún suelo más bonito que la concatedral de San Juan. Bien. ¿Y esto por dónde empezó? ¿Y dónde está el mecanismo que hay que desarticular? Miren, el mecanismo que hay que desarticular es exactamente el de las espinas de los campanarios, porque esta es la capilla de Aquisgrán sobre la Silla Palatina. Todo empezó cuando la cristiandad quiso que este mundo fuera reflejo de la creación del orden perfecto de Dios. Dios ha hecho un mundo perfecto
Dios está arriba, yo estoy en medio y los demás están abajo. Entonces el Corán dice lo mismo, aquí empieza el problema. Por cierto, llevo en el bolsillo una moneda que no está tan lejos, por la gracia de Dios. Pero si esta moneda la hemos llevado en el bolsillo todos. ¿Y qué opina Dios de esto? ¿Dios qué piensa de esto? Bueno, esto de Notre Dame, lo de la espina, San Luis de Francia, para que quede claro, al construir la Sainte-Chapelle, tiene el piso por el que van a subir él y su familia, que está la silla del rey de Francia, la gente por la puerta de abajo. Son 2 pisos. Notre Dame exactamente igual, es un símbolo. Notre Dame se puede ir de turismo y dar saltos delante y no enterarse. UNESCO también recomienda enterarse de qué significan los monumentos, etc. De toda esa fila que está en los intermediarios, que eran la nobleza, no pagaban impuestos, tenían privilegios, etc., hasta el abuso. Un abuso tan insoportable que a día de hoy ni una de esas estatuas es auténtica. Están todas hechas fosfatina, machacadas, en el Museo de la Edad Media, que hemos visitado también con UNESCO en un Magister Artis, y que la Revolución Francesa no dejó ni rastro. Empezó por cortarle la cabeza. Entonces, el siguiente proceso en el mundo es el de las revoluciones que toman cuerpo de sí mismo de lo que no se puede resistir. Entonces, entre estas revoluciones, que da de gesto de actualidad, que de esa proclamación de libertades y de protagonismo del ciudadano han salido las constituciones y el proceso democrático. Tambaleante y con muchas dificultades, pero ahí está. Mientras tanto, UNESCO ha llevado adelante la propuesta, y esta es una muy importante transparencia, porque este señor, en la época, primero se fueron los americanos, los ingleses y Singapur, porque se había publicado aquel libro. El informe McBride dice, en el año 70, tal como va el mundo, al final McDonald's estará por todas partes y el mundo no tendrá más cultura que la descultura americana. Agarraron un puro de tal calibre que dijeron, o quitan el libro o nos vamos. Como el libro era una denuncia del sacrificio de África, saludamos al profesor, el director de la Cátedra de Eméritos, y se le espera aquí en primera fila a nuestro amigo Segundo. Bien. Las colisiones que siempre ha tenido UNESCO y el mundo razonable que nos representa a todos con el poder fáctico es... No, aquí, que te esperan en este lado. Bien, entonces... no pasa nada. Ahora UNESCO ha hecho, los 2 esfuerzos son ya realidades. Ha hecho esta publicación, que es la humanidad, la historia de la humanidad, completa, fantástico, para tener una visión que no es contada por los alemanes, por los franceses, por los americanos, sino horizontalmente, contribuida por todo el mundo, y sobre todo está digitalizando. Concha, a ti te debo el primer descubrimiento de esto. Es una realidad que hay una biblioteca digital mundial donde todos podrán volcar sus contenidos desde su propia versión. ¿Y qué ha pasado entre tanto? Pues ha sucedido que es también una transparencia muy importante, porque es el miedo lo que nos tiene atenazados. El mundo, después de la bomba, se partió en 2 por las conferencias de Yalta y Potsdam, y estuvo Europa partida por el telón de acero, y el equilibrio no era un equilibrio de la razón, sino un equilibrio del temor y del miedo. Y tuvimos una maravillosa oportunidad en el año 89, increíble oportunidad de que, dejadas las armas, ambos lados del muro, se llegó a un reencuentro pacífico. ¿Ese reencuentro nos sirvió para diseñar un mundo nuevo? No. ¿Por qué no diseñamos un mundo nuevo? En vez de hacer fuerte la ONU, el propósito ha sido debilitar la ONU a toda costa. En vez de hacer fuerte UNESCO, el propósito ha sido debilitar UNESCO y marcharse de UNESCO. Ya lo han hecho 2 veces. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque estos 2 genios, uno se llama Reagan y la otra Thatcher, el Reagan le dijo a ese señor, que se llama George Shultz, que había sido secretario del Tesoro con Nixon y que con él era secretario de Estado: oye, eso de pasar por la UNESCO, por la ONU, eso es una castaña, tráeme a mi despacho a los importantes. Tú me traes, y ahí tenemos a Mitterrand, a Kohl, a Inglaterra, la Thatcher. Bueno, los representantes de los ricos, dijo, y añádeme Canadá, que no pintan nada, pero como son mis amigos y están de vecinos. Fue una cosa arbitraria la creación del G20, y hemos llegado al final.
Este era el final de la historia. Nosotros, ninguno de ellos recuerda que tiene pies, y ahora estamos batidos por esto. Estamos en manos, objetivos del milenio, pero habrá milenio. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es la llave de la pérdida de protagonismo en función de la crisis económica? Punto final. Somos esto, un Mediterráneo colateral que requiere explicación y respuesta. Gracias, y a continuación tiene la palabra el profesor rector Perta, que les da la siguiente. A ver, tú, sí. Buongiorno, grazie. Voglio anzitutto ringraziare il professore Gironès per il gentile invito e il professore Massimiliano Ferrara che mi ha aiutato nell'impostazione di questa ricerca. Qualquier palabra che non comprendan, la doblaremos en castellano. Levanta la mano. Dunque, io credo anzitutto che ogni conferenza che si occupa del Mediterraneo debba rispondere ad una domanda preliminare: che cosa è il Mediterraneo? E mi chiedo se a 25 anni dalla morte di Fernand Braudel, il più grande dei mediterraneisti, ma non l'unico, possa bastare la definizione del Mediterraneo fornita da Fernand Braudel. Il Mediterraneo è una pianura liquida, un mare, tanti mari. Basta? È sufficiente la definizione di Braudel sul Mediterraneo come pianura liquida? Quindi noi dobbiamo cercare di giungere ad una definizione del Mediterraneo, indipendentemente dal fatto che ci occupiamo di storia, geopolitica, di economia, dobbiamo avere chiara una definizione dello spazio di cui ci occupiamo, altrimenti non ragioniamo in termini di prospettiva, se non altro tendenzialmente unitiva dello spazio mediterraneo. Cercherò di farlo in questi 10 minuti che abbiamo a disposizione molto rapidamente attraverso, un'impostazione metodologica. Cerchiamo di capire che cos'è lo spazio mediterraneo visto attraverso il fenomeno della mobilità, che è la mobilità mediterranea, che è un fattore di lunga durata della storia e del presente del Mediterraneo. Braudel, il grande storico francese, parlava di pianura liquida. Orden e Parcel, inglesi autori del libro The Corrupting Sea, una storia del Mediterraneo, parlano di connectivity. Il professore De Giovanni Centelles parla di factum maris, quindi c'è questo fattore preeminente di unità dello spazio mediterraneo, proprio perché il Mediterraneo è uno spazio che unisce, lo è sempre stato in passato e lo è anche oggi. Io faccio lo storico, mi occupo di storia, quindi dobbiamo capire qual è l'obiettivo della nostra ricerca. Noi non facciamo storia con l'interesse della vedova che vuole commemorare il marito morto e ricorda le sue imprese in guerra. Noi no, facciamo storia per una domanda urgente del giorno d'oggi, è una domanda di oggi che ci viene servita e noi chiediamo al passato le risposte che ci pone il mondo dell'oggi. E il mondo dell'oggi che domande ci pone? Perché il Mediterraneo è centrale nel mondo di oggi? Il Mediterraneo è diventata porta d'Oriente o porta d'Occidente, a seconda di come lo si guarda, perché nel momento in cui la Cina è diventato il mercato di riferimento, la maggior parte delle merci che via container giungono in Europa passa attraverso Suez e non più attraverso il Capo di Buona Speranza. Questo è il dato di riferimento. Il numero delle merci via container che passa attraverso Suez è maggiore rispetto a quello che passa attraverso il Capo di Buona Speranza. Già questo è un dato preliminare che ci fa capire l'importanza del Mediterraneo e della mobilità del Mediterraneo di oggi, cosa per cui noi dobbiamo cercare di vedere come si è determinata questa mobilità e come si è caratterizzata questa mobilità mediterranea anche nel mondo di ieri. Anzitutto, che cos'è il Mediterraneo? È un sistema di stretti, di porte, di canali. Lo è qui in Spagna, questa immagine di Gibilterra, Gebel el Tariq. Lo è qui tra Mar Nero e Mar Egeo al Bosforo. Questo invece è lo stretto di Messina, dove c'è Reggio Calabria, la città del nostro centro di ricerca di Medalix.
Questa invece è una visione degli estretti nel mondo antico. Tutte queste immagini hanno un elemento in comune, che il mare avvicina. Questa per esempio è la tabula poitingheriana. Il mare è più piccolo rispetto alle terre, proprio perché nella percezione dell'uomo dell'antichità il mare avvicinava. Andare per mare implicava un accorciamento delle distanze in termini di rapporto spazio-tempo, proprio perché l'uomo dell'antichità non ragionava in termini di chilometri, in una definizione matematica dello spazio, ma secondo un'idea mentale del percorso, quindi come rapporto spazio-tempo. Ci volevano tot giornate per arrivare da Reggio a Valencia, non 3.000 chilometri, ma 30 giornate di navigazione. Quindi l'uomo del passato misurava le distanze in giornata. È chiaro che io adesso posso soltanto tratteggiare alcuni punti, perché ci vorrebbe forse un corso universitario di 60 ore per fare sulla mobilità. Posso soltanto dare delle chiavi di lettura che poi potranno avere un approfondimento. Quindi quando il professore Gironès mi ha chiesto di parlare della mobilità in una prospettiva di lunga durata, ho dovuto farlo pensando di avere 10 minuti per la mia conferenza e mi sono posto queste 5 domande giornalistiche: chi viaggia, come viaggia, perché viaggia, dove va e quando, in che momento. Chi viaggia? Nel Mediterraneo di oggi chiunque viaggia, ieri no. Nel Mediterraneo di ieri viaggiano soltanto coloro che hanno la possibilità di viaggiare. La storia ha individuato un prototipo di viaggiatore mediterraneo che è il mercante, ma non esiste solo il mercante, viaggiano tanti altri viaggiatori, pellegrini, militari, diplomatici, i contadini che escono all'alba e rientrano al tramonto, avventurieri, pirati, turisti dal Grand Tour in avanti, scrittori, studiosi, nomadi, per esempio. Come si viaggia? Il modo di viaggiare è cambiato molto nella storia del Mediterraneo. Per mare siamo passati dalle prime barche primitive fino alle navi container. Però è interessante capire come è cambiato questa percezione dello spazio mediterraneo in termini di rapporto spazio-tempo. Il Mediterraneo accorcia le distanze, perché ieri, infatti, per viaggiare nel Mediterraneo, un uomo a piedi poteva fare 25 o 30 chilometri al giorno, a cavallo 50 chilometri al giorno, ma una nave poteva fare anche 200 chilometri al giorno per tempi con venti favorevoli. Questo che cosa significa? Che in termini di percezione, rapporto spazio-tempo, il Mediterraneo per l'uomo del passato accorciava le distanze piuttosto che dividere. Non era una barriera, ma era una cerniera. Poi dopo la rivoluzione industriale è cambiato un po' tutto, il piroscafo fa 900 km al giorno, i treni a vapore 1200 km al giorno e oggi siamo col treno, il TGV, non so, che fa 7000 km al giorno in un calcolo matematico. Dove si viaggia? Anzitutto vorrei chiarire, forse c'è un malinteso di base, il Mediterraneo non è un mare, lo dico con una boutade, non ci siamo mai accorti, non è un mare, è uno spazio di terra e di mare. Non possiamo dire che il Mediterraneo è su mare, perché se il Mediterraneo è un mare, Reggio Calabria non è Mediterraneo, Valencia non è Mediterraneo. Se noi continuiamo a guardare il Mediterraneo come un mare, lo guardiamo in termini di alterità, cosa per cui siamo abituati, per esempio, quel brutto aggettivo che non mi piace, a ragionare in termini di rapporti euro-mediterranei, che non significa niente, perché come dire, gli incontri tra Europa è una cosa che non è Europa, è il Mediterraneo, quando invece noi siamo sia uno che l'altro, quindi è una distinzione terminologica ma di grande importanza. Dicevo, dove si viaggia? Non soltanto in mare ma anche sulla terra, per esempio le grandi strade romane, le carovane, le rotte del deserto, i tratturi, le scanadas, sono caratteristiche della mobilità mediterranea di lunga durata. Quando si è viaggiato? Sempre dall'età del bronzo fino ad oggi si è sempre viaggiato nel Mediterraneo, ma nella storia si sono preferiti sempre i mesi estivi rispetto ai mesi invernali, quando
si parlava di mare clausum, chiuso alla navigazione, perché la navigazione poteva essere molto pericolosa. Per esempio, le lettere della Genizia di Fustat parlano della chiusura dei mari da novembre a marzo. Perché? Perché si viaggia per una serie di motivi diversissimi, per affari, per devozioni, per conquiste, per studio, sete d'avventura, e oggi si viaggia anche l'emigrazione alla ricerca di migliori condizioni di vita. Però l'ottica del viaggio è cambiata rispetto a ieri. Noi oggi viaggiamo per relax, per piacere, per svago, oltre che per altri motivi. Nel passato non era così. Il viaggio implicava fatica e sofferenza, era molto difficile. C'erano i pericula maris nel mare e c'erano molti pericoli sulla terra. Ci sono tanti altri aspetti che potremmo approfondire della mobilità, la mobilità religiosa, il pellegrinaggio. Le 3 religioni del Mediterraneo sono religioni della mobilità. Pellegrinaggio, diaspora, furta sacra, trasporto di reliquie, eccetera, eccetera. Ma per chiudere, perché stanno terminando i miei 10 minuti, arriviamo a quell'argomento cui noi associamo il concetto di mobilità mediterranea oggi, vale a dire le migrazioni. Ci sono tantissimi migranti che arrivano in Italia ogni giorno. Io parto dalla convinzione che nessuno emigra per piacere. Tutti quelli che vanno via dal proprio paese lo fanno con sofferenza. E per esempio, ritornando, noi qui vediamo in questa slide, il Mediterraneo può essere inteso come polo centripeto che attira le migrazioni, per esempio con le invasioni barbariche, polo centrifugo dal Mediterraneo all'esterno, per esempio l'emigrazione verso le Americhe nel Novecento, migrazioni intramediterranee, non solo sud-nord come oggi, ma anche nord-sud. Ricordiamo che in età coloniale c'erano 100.000 italiani in Libia, c'erano 1 milione di francesi in Algeria, quindi le migrazioni non sono sempre state da sud a nord, ma anche da nord a sud. E poi per arrivare al momento culminante, insomma, quello che interessa oggi, le migrazioni di oggi. Ecco, capire la storia può essere utile anche a dare risposte al mondo di oggi. E uno dei motivi, per esempio, per capire, per dare una risposta il perché della primavera araba, potrebbe essere, accanto ad altre motivazioni, certamente la critica dei regimi autocratici e corrotti, la crisi economica, lo sviluppo di nuove tecnologie che permettevano il diffondersi con un click della protesta da un posto all'altro, ma una risposta può essere data anche nelle migrazioni mediterranee. Orden e Parcel hanno ragionato del Mediterraneo in termini di connectivity e hanno usato un'immagine simile a quella che noi potremmo dire oggi dei vasi comunicanti. Nel momento in cui una parte del Mediterraneo è in sofferenza, ha bisogno di un prodotto, di qualcosa, per esempio il grano, un'altra parte del Mediterraneo viene in soccorso e si equilibra questa bilancia commerciale. Le migrazioni funzionavano anche così. Cioè l'Europa fino ad oggi è stata una valvola di sfogo della migrazione dell'Africa, del Maghreb e del Mashrek verso l'Europa. Nel momento in cui la valvola di sfogo di queste migrazioni si è chiusa per effetto della crisi economica, si è determinato un surplus di offerta di lavoro giovanile anche per le dinamiche demografiche che hanno caratterizzato il Nord Africa negli ultimi 30-40 anni e questo ha determinato il boom, lo scoppio, accanto agli altri fattori numerosissimi che vi ho accennato, della crisi economica. Bene, credo che per il tempo che ho avuto a disposizione possa bastare, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.